Imagina esto. Un niño descalzo, con los dedos entumidos por el frío de la madrugada, corre por una calle de tierra en una ciudad que apenas despierta. A unos kilómetros, en un barrio elegante, otro niño de su misma edad abre los ojos en una cama mullida, rodeado de libros encuadernados, en cuero y retratos de próceres. Uno de ellos está destinado a ser ministro influyente, respetado por la élite, el otro a ser la piedra en el zapato de todo un sistema. Ese segundo niño se llama José Santos Salas, y lo que nadie imagina es que un día, él y ese otro niño privilegiado, que se convertirá en su rival político más feroz, se enfrentarán en una batalla silenciosa por el alma de Chile, una batalla donde el tiempo jugará en contra de José, y cada año perdido significará miles de vidas que seguirán naciendo y muriendo en la miseria. Nació el 10 de febrero de 1888 en una época en la que Chile lucía orgulloso sus riquezas salitreras, pero escondía bajo la alfombra una realidad brutal: ciudades sin alcantarillado, hospitales saturados, niños muriendo por diarreas infecciosas antes de cumplir los 5 años. José no creció leyendo estadísticas, creció viéndolas con ojos de niño: el hedor a cloaca al aire libre, las moscas sobre los alimentos en los mercados, los cuerpos débiles de los trabajadores que regresaban a casa tosiendo sangre. Era un país que hablaba de progreso mientras se pudría desde los conventillos hacia adentro. En su casa la palabra comodidad era un lujo. No vivía en la miseria absoluta, pero tampoco en la abundancia tranquila de las familias acomodadas, lo suficientemente cerca del dolor para verlo todos los días, lo suficientemente lejos de la indigencia total como para soñar con algo más. Esa tensión marcó su infancia. Desde pequeño, José sentía que lo rodeaban dos mundos que casi no se miraban a los ojos: el de los que daban órdenes y el de los que obedecían en silencio, y él, sin saberlo aún, empezaba a preguntarse dónde encajaba. Las historias que escuchaba en casa hablaban de la Guerra del Pacífico como una gesta heroica, de generales montados en caballos blancos y banderas flameando al viento. Pero en las calles la guerra se veía distinta: viudas sin pensión, excombatientes mutilados pidiendo limosna, madres lavando ropa, ajena hasta que las manos se les abrían en llagas. Para un niño curioso y sensible como José, aquello no era gloria, era una herida abierta que nadie quería mirar directamente. Una tarde, todavía siendo muy pequeño, presenció una escena que se quedaría grabada para siempre en su memoria. Una mujer, en la puerta de una casa ruinosa, lloraba desesperada con un bebé inerte en brazos. La gente pasaba, miraba, murmuraba «pobrecita» y seguía caminando. No había médico, no había ambulancia, no había ayuda. El niño había muerto de algo tan cotidiano como una infección intestinal, algo que en los barrios ricos se evitaba con agua limpia, jabón y un doctor que llegaba a domicilio. Para José esa indiferencia social fue un golpe seco. No entendía aún las palabras injusticia estructural, pero la sentía como un nudo en la garganta. En otra parte de la ciudad, su futuro rival, llamémoslo Ernesto Valdés, hijo de una familia adinerada, aprendía que el país era una pirámide natural: arriba los que nacieron con apellido, abajo los que nacieron para trabajar. A Ernesto le enseñaban que el orden social era casi sagrado. A José la realidad se lo desmentía todos los días. La escuela fue el primer escenario en el que esa diferencia de mundo se hizo brutalmente visible. José asistió a establecimientos modestos, con pizarras gastadas y pupitres cojos, donde los maestros hacían malabares para enseñar a niños que llegaban sin haber desayunado. Mientras tanto, en los liceos de élite, jóvenes como Ernesto recibían una educación pensada para dirigir bancos, partidos políticos, ministerios. Ellos leían a los clásicos europeos, debatían sobre filosofía liberal. José, en cambio, aprendía a mirar a su alrededor y a nombrar el dolor con palabras simples: hambre, frío, enfermedad. Pero había algo que lo separaba incluso de muchos de sus compañeros: una curiosidad insaciable. Preguntaba demasiado. Quería entender por qué algunos tenían tanto y otros tan poco, por qué unos podían ir a un médico y otros se quedaban en manos de curanderos y rezos. A veces esas preguntas incomodaban a los adultos. «Así es la vida», le respondían. «Siempre ha sido así». Esa frase, «siempre ha sido así», se le clavó como una espina, porque en el fondo José se negaba a creer que el mundo estaba escrito en piedra. A medida que avanzaba en sus estudios, empezó a destacar, no por tener libros caros, sino por la furia silenciosa con la que leía los pocos que caían en sus manos. Cada dato, cada concepto nuevo era una posible herramienta.
No estudiaba para huir de su entorno, sino para volver a él con algo que pudiera cambiarlo. Esa diferencia de motivación sería, años después, su arma secreta frente a hombres como Ernesto, que estudiaban para heredar el poder, no para transformarlo. La adolescencia de José coincidió con un Chile que entraba en el siglo XX a trompicones. Huelgas obreras, represión, discursos inflamados en plazas llenas de humo y polvo. El país rico en nitrato, gobernado por una oligarquía que miraba a Europa como modelo, pero que toleraba que, en los barrios pobres, a las ratas compartieran techo con las familias. Era una bomba de tiempo social y sanitaria. En los conventillos una simple gripe podía convertirse en epidemia. En los puertos la llegada de un barco significaba también la llegada de nuevas enfermedades. José comenzaba a comprender que el cuerpo humano no era solo un cuerpo. Era un campo de batalla donde se cruzaban la biología, la pobreza y la política. Tal vez por eso, cuando llegó el momento de elegir un camino profesional, la medicina no fue solo una opción lógica, fue casi una declaración de guerra. Ser médico en su mente no significaba simplemente curar individuos, significaba enfrentarse cara a cara con la miseria organizada, con un sistema que parecía aceptar que ciertos cuerpos valían menos que otros. Ingresar a la universidad no fue fácil. No venía de una familia que pudiera abrirle puertas con un apellido. Tuvo que abrirse paso con esfuerzo, disciplina y una determinación que a muchos les resultaba incómoda. En las aulas de medicina, la tensión con sus compañeros de origen acomodado era palpable. Ellos hablaban de ejercer en clínicas privadas, de especializarse en Europa. José, en cambio, pensaba en los barrios que casi no tenían médicos, en los pueblos donde un parto complicado era casi una sentencia de muerte. Fue allí, en los pasillos fríos de la facultad, donde empezó a escuchar con más claridad el ruido de la política. No la política formal de los salones aristocráticos, sino la política que se colaba en las conversaciones entre estudiantes indignados, en la lectura compartida de panfletos, en las discusiones nocturnas sobre socialismo, anarquismo, reforma social. La idea de que el médico debía limitarse a la consulta individual le parecía cada vez más insuficiente, casi cobarde. ¿De qué servía salvar a un niño de una infección si al salir a la calle lo esperaba el mismo agua contaminada, la misma casa hacinada, a la misma dieta desnutrida? En paralelo, Ernesto Valdés recorría otro camino. Estudiaba Derecho, con profesores que lo adiestraban en el arte de mantener el orden, de pulir discursos, de negociar leyes que rara vez tocaban la raíz del problema. Para él, la política era una escalera de prestigio. Para José, la política empezaba a aparecer como un instrumento quirúrgico capaz de cortar de raíz ciertas enfermedades sociales, o al menos intentarlo. Las primeras experiencias clínicas de José fueron un choque brutal entre la teoría y la realidad. En los hospitales públicos vio camas alineadas como cementerios anticipados, pacientes relegados a pasillos, madres sentadas en el suelo sosteniendo a sus hijos febriles. Los pabellones olían a desinfectante barato y desesperación, y allí estaba él, con un estetoscopio en la mano y una sensación asfixiante de impotencia en el pecho. Podía auscultar, recetar, vendar, pero sabía que muchas veces los enviaba de vuelta a las mismas condiciones que los habían enfermado. Hubo un caso en particular que lo persiguió durante años. Una adolescente llegó al hospital con una infección brutal tras un aborto clandestino. Llegó tarde, llegó rota. José, todavía estudiante, vio cómo se hacía todo lo técnicamente posible, pero la chica murió. No tenía nombre para él, solo un rostro adolescente desfigurado por el dolor. Fue un punto de quiebre. Entendió que no bastaba con mejorar los hospitales. Había que cambiar las causas que llevaban a las personas hasta ese borde. Mientras tanto, en la ciudad crecían las voces que pedían reformas. Los movimientos obreros reclamaban jornadas más humanas, salarios dignos, leyes de protección. La represión era dura. Las balas respondían a los gritos. José no estaba en las líneas de frente de esas protestas, pero como médico en formación veía sus consecuencias directas. Cuerpos heridos, huesos rotos, heridas de bala. Cada paciente era también un mensaje político que el sistema parecía negarse a leer. A medida que avanzaba en la carrera, empezó a interesarse no solo por la medicina clínica, sino por algo que en ese tiempo sonaba casi abstracto: la higiene social, la salud pública, la idea de que el Estado podía y debía intervenir para prevenir la enfermedad en masa. Era un pensamiento radical en una sociedad donde muchos creían que la pobreza era resultado de la flojera y la enfermedad un castigo o una fatalidad.
En las noches de estudio, rodeado de manuales y apuntes, José sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos. Cada año que tardara en terminar sus estudios, especializarse, ganar influencia, era un año más en que miles de niños seguirían muriendo. Antes de aprender a escribir su nombre, empezó a ver su propia vida como una carrera contrarreloj, no contra la vejez ni contra su éxito personal, sino contra una estadística brutal que apenas comenzaba a intuir, la de una mortalidad infantil que devoraba generaciones enteras en silencio. Ese sentido de urgencia lo separaba de muchos de sus colegas. Algunos pensaban en instalar su consulta, en construir una clientela privada. José pensaba en números, en curvas, en epidemias, en barrios completos. Y sobre todo empezaba a pensar en algo que muchos médicos preferían evitar: la palabra poder. Porque sin poder político, las ideas de reforma sanitaria podían quedarse eternamente en seminarios y artículos que nadie leía. Cuando se graduó como médico, no sintió alivio, sino una especie de vértigo. Había cruzado una puerta que lo colocaba en una posición privilegiada. Tenía conocimiento, cierto prestigio, una voz que podía empezar a escucharse más allá de su consulta. Pero también sabía que si se dejaba arrastrar por la inercia, podía terminar convertido en lo que más temía: un profesional respetable, bien instalado, que veía la miseria desde lejos y la explicaba con frases elegantes. La ciudad en la que empezó a ejercer seguía siendo un organismo enfermo. Los barrios ricos mostraban avenidas cuidadas, teatros, clubes sociales. Los barrios pobres, en cambio, eran un mapa de heridas abiertas: callejones fangosos, agua estancada, habitaciones donde dormían 5, 6, 7 personas juntas. En cada visita domiciliaria, José confirmaba lo que ya intuía. Detrás de cada caso clínico había una estructura. Detrás de cada tos crónica, un trabajo en condiciones inhumanas. Detrás de cada niño con bajo peso, una madre que trabajaba hasta el agotamiento. Fue en ese contexto que apareció con más fuerza la política como horizonte inevitable. No bastaba con escribir artículos técnicos sobre tuberculosis o desnutrición. Había que intervenir en el lugar donde se tomaban las decisiones que definían presupuestos, leyes, prioridades. Ese lugar tenía nombre y rostros concretos: el Congreso, los ministerios, los partidos. Y entre esos rostros, cada vez más visible, se asomaba el de Ernesto Valdés, que comenzaba a hacer carrera como un joven abogado brillante, cercano a los círculos conservadores, defensor del orden frente a lo que llamaba excesos demagógicos. Los caminos de José y Ernesto aún no se cruzaban directamente, pero ya orbitaban alrededor del mismo conflicto central: ¿qué hacer con el país real, ese que no salía en los banquetes ni en las crónicas sociales? Ernesto hablaba en salones cerrados de la necesidad de modernizar sin alterar la jerarquía social. José, cada vez más convencido, hablaba en pequeños círculos de la necesidad de una transformación profunda, empezando por la salud, por el derecho básico a no morir por enfermedades prevenibles. Hubo una noche en particular, después de atender a una familia entera afectada por una infección intestinal provocada por el agua contaminada, en la que José tomó una decisión silenciosa pero definitiva. Mirando la oscuridad del cuarto donde dormían hacinados, con el sonido lejano de la ciudad que seguía su vida, se dijo a sí mismo que no iba a limitarse a hacer lo posible dentro del sistema. Iba a tratar de cambiar el sistema desde dentro, aunque eso lo llevara directo al corazón de una lucha política feroz. Ya no se trataba solo de ser médico, se trataba de convertirse en algo que muchos en su gremio consideraban peligroso: un médico que hacía política, un profesional dispuesto a mancharse las manos en el barro áspero de los partidos, las campañas, las negociaciones, las traiciones. Sabía que al hacerlo se ganaría enemigos poderosos, y aunque todavía no conocía el rostro concreto de su principal adversario, la silueta de hombres como Ernesto comenzaba a dibujarse con nitidez en su horizonte. Mientras el siglo XX avanzaba y el país parecía moverse entre promesas de modernización y viejas resistencias oligárquicas, José Santos Salas iniciaba un camino que lo llevaría mucho más allá del hospital. Sin saberlo del todo, estaba a punto de entrar en un escenario donde la vida y la muerte de miles dejarían de depender solo de su capacidad clínica, y empezarían a depender de su habilidad para enfrentarse a un sistema político diseñado para que gente como él no llegara demasiado lejos. El reloj ya estaba corriendo, y cada minuto que perdiera en duda sería un minuto ganado por su futuro rival y por el orden que intentaba mantenerlo todo exactamente donde estaba. Imagina una sala de reuniones llena de humo,
con paredes recubiertas de madera oscura y retratos solemnes de próceres colgando sobre las cabezas de hombres de traje negro, sobre la mesa, papeles oficiales, tazas de café frío y una lista que decidirá quién entra al gobierno y quién se queda fuera. En la mitad de esa lista, escrito con letra elegante, aparece un nombre: Doctor José Santos Salas. Alguien lo subraya con el lápiz. Del otro lado de la mesa, un político de apellido ilustre, Ernesto Valdés, apenas levanta una ceja y susurra: ¿Están seguros de que queremos a este médico agitador dentro? Lo que nadie dice en voz alta es lo que todos piensan. Si José entra, el tablero entero puede cambiar. Si se queda fuera, miles seguirán muriendo de enfermedades que se podrían evitar. El reloj marca las 11 de la noche. Falta una hora para que esa lista se cierre. Y para José esa hora vale más que toda su vida de sacrificios. Para entender cómo llegó su nombre a esa mesa, hay que retroceder unos años, a un momento en que Chile comenzaba a resquebrajarse por dentro. El país lucía moderno en sus vitrinas, tranvías eléctricos, teatros llenos, cafés donde se discutían versos y política, pero detrás de las fachadas los conventillos seguían siendo trampas de muerte, y en ese escenario el joven médico que había decidido no conformarse con curar cuerpos aislados empezó a convertirse, poco a poco, en algo más peligroso, una voz incómoda. Al salir del hospital, José no iba a descansar a un club elegante ni a cerrarse en una consulta privada. Iba a reuniones obreras, a centros mutuales, a sociedades de socorro. Hablaba con tipógrafos que tosían negro por la tinta, con mujeres que trabajaban 12 horas en fábricas textiles, con cargadores de puerto que habían aprendido a vivir con el dolor en la espalda como una segunda columna vertebral. No llegaba con discursos grandilocuentes, llegaba con termómetro y cuaderno en mano, anotando, preguntando, sumando cifras en su cabeza. En esas conversaciones fue entendiendo que la enfermedad no era solo un problema biológico, era un lenguaje. Cada cuerpo debilitado decía algo sobre los salarios, sobre el hacinamiento, sobre el agua que se bebía, y lo más brutal era la repetición. Los mismos cuadros clínicos, barrio tras barrio, las mismas fiebres, las mismas diarreas, las mismas muertes silenciosas de niños antes de soplar siquiera 2 velas de cumpleaños. Era como vivir en una estadística en carne viva. Al mismo tiempo, en los diarios comenzaba a aparecer de vez en cuando el nombre de un joven abogado, elocuente y bien peinado, que defendía con pasión el orden social y la estabilidad institucional. Ernesto Valdés, decía la prensa, una promesa de la política conservadora. Sus discursos hablaban de progreso, sí, pero siempre envuelto en una palabra que para José comenzaba a sonar como una amenaza: gradualidad. Gradualidad en las reformas, gradualidad en los cambios, gradualidad frente a una realidad donde cada día de espera significaba funerales que no salían en las noticias. Mientras Ernesto afinaba sus frases en salones iluminados por lámparas de cristal, José afinaba las suyas en salas húmedas de sociedades obreras donde las ampolletas desnudas colgaban como ojos cansados del techo. Empezó a dar charlas sobre higiene, alimentación, prevención de enfermedades, pero pronto se dio cuenta de que algo se repetía. La gente escuchaba, asentía, y luego regresaba a casas donde era imposible aplicar lo aprendido. ¿Qué dieta equilibrada podía seguir una familia que apenas tenía pan duro y té recalentado? ¿Qué higiene podían mantener si el agua llegaba turbia, compartida por decenas de vecinos? Fue en uno de esos encuentros donde alguien le dijo, casi con reproche: «Doctor, usted nos dice lo que deberíamos hacer, pero no nos dice cómo cambiar lo que no depende de nosotros. Eso, ¿a quién se lo reclama?». La pregunta le cayó como una bofetada. No había más escapatoria. El cómo llevaba inevitablemente a la política. Así fue como el médico que se juró no convertirse en un profesional cómodo comenzó a acercarse a los círculos reformistas. No fue un salto brusco, sino una escalada llena de dudas. Empezó leyendo panfletos y periódicos ligados al naciente movimiento obrero, al socialismo, al mutualismo. Después vino la invitación inevitable. «Doctor Santos, usted habla claro. ¿Por qué no se suma a nuestras reuniones políticas?». Al principio José se resistió. Tenía ante sí 2 miedos: el de ser tragado por la maquinaria de los partidos y el de perder horas preciosas de atención clínica, pero el reloj de su conciencia seguía marcando un tic-tac insoportable. Cada vez que demoraba en decidir, alguien en algún conventillo perdía una apuesta injusta contra una enfermedad prevenible. Llegó un punto de quiebre. Una epidemia de tifus estalló en un barrio obrero.
En menos de un mes, las camas de los hospitales colapsaron. Niños y adultos compartían pasillos, vómitos, delirios febriles. José corría de una sala a otra con la bata empapada de sudor, sabiendo que lo que estaba viendo no era una fatalidad de la naturaleza, sino una consecuencia directa de la falta de alcantarillado, de agua potable, de educación sanitaria. Al final de una de esas jornadas, exhausto, se apoyó contra una pared fría del hospital, cerró los ojos y comprendió que seguir solo, desde la medicina, sería como tratar de contener un río con las manos. Poco después dio el paso decisivo. Se afilió a un movimiento de izquierda, cercano a las corrientes socialistas que empezaban a ganar fuerza entre obreros y empleados. No lo hizo para adornar un currículum, sino con la urgencia de quien entra a un quirófano sabiendo que el paciente se le muere si no actúa ya. Desde el primer día se ganó fama de médico peligroso. Peligroso no por lo que hacía con el bisturí, sino por lo que decía con el micrófono. Sus discursos eran distintos a los habituales. No hablaba solo de plusvalía ni de teoría económica. Hablaba de tuberculosis, de mortalidad infantil, de cifras concretas que erizaban la piel. Describía cómo en algunos barrios 1 de cada 3 niños no llegaba a la adolescencia. Pintaba con palabras los pasillos angostos donde las ratas caminaban entre cunas improvisadas, y cada vez que decía «esto se puede evitar», el auditorio contenía el aliento. Ese estilo empezó a incomodar a más de alguno. Dentro de su propio sector había quienes lo miraban con desconfianza. «Es muy médico, habla demasiado de enfermedades, de estadísticas. La política es otra cosa». En el bando conservador los comentarios eran más duros. Un demagogo con título profesional. Un peligro porque tiene bata y credenciales. No tardó en llegar la reacción. Los periódicos cercanos a la élite comenzaron a atacarlo. Lo llamaban agitador sanitario, apóstol del resentimiento, médico rojo. Una caricatura lo mostraba con un estetoscopio en una mano y una antorcha en la otra, como si su intención fuera incendiar la ciudad. Pero lo que más irritaba a sus adversarios no era su supuesta radicalidad, sino algo mucho más concreto. Hablaba de plazos. En uno de sus discursos más recordados de esa época, frente a un teatro repleto, José se paró en el escenario con un papel arrugado en la mano. No leyó un gran manifiesto ideológico, leyó una lista de números. Este año, dijo, si las cosas siguen igual, morirán aproximadamente tantos niños por diarreas infecciosas, tantos por neumonías, tantos por enfermedades prevenibles con medidas sencillas. Luego levantó la vista y remató. Cada año que este Congreso discute y posterga decisiones, equivale a un cementerio nuevo lleno de vidas truncadas. El silencio en la sala fue absoluto. Afuera los diarios tomaban nota con una mezcla de fascinación y alarma. Mientras tanto, en el Congreso, un joven diputado comenzaba a ganar protagonismo. Ernesto Valdés. Sus intervenciones eran el espejo invertido de las de José. Donde José hablaba de urgencia, Ernesto respondía con prudencia. Donde José exigía reformas inmediatas en saneamiento urbano, Ernesto hablaba de la responsabilidad fiscal y de no asfixiar al empresariado con regulaciones excesivas. Nunca nombraba a José directamente, pero todos sabían a quién se refería cuando advertía contra los médicos que creen que se puede gobernar con estadísticas y sentimentalismos. El choque entre esas dos visiones se volvió inevitable cuando surgió la posibilidad de una gran reforma sanitaria impulsada por sectores progresistas y algunos reformistas moderados. La idea, un plan nacional de salud pública que atacara de raíz problemas de alcantarillado, control de epidemias, campañas de vacunación, regulación de viviendas obreras. Para que ese plan no quedara en una bonita carpeta archivada, hacía falta alguien que no solo entendiera de medicina, sino que estuviera dispuesto a librar una guerra política desde un ministerio. Fue entonces cuando el nombre de José Santos Salas empezó a circular en susurros por pasillos de ministerios y sedes de partidos. Si realmente queremos hacer esto en serio, dijo un senador progresista, necesitamos a alguien como él al frente. Es el único que habla del país enfermo con la crudeza que se necesita, apoyó otro. Pero no todos estaban de acuerdo. Desde el bloque conservador las alarmas se encendieron, y en el centro de esas resistencias una vez más estaba Ernesto. En una sesión privada, frente a otros dirigentes de su partido, Ernesto golpeó la mesa con 2 dedos, marcado el ritmo de su argumento. Poner a Santos Salas en un ministerio clave es abrirle la puerta del Estado a una lógica peligrosamente intervencionista.
Hoy será la salud, mañana será la educación, luego la propiedad privada. No se engañen, su discurso sanitario es el caballo de Troya de una transformación social que no podremos controlar. Algunos asintieron en silencio, otros dudaron, pero el mensaje quedó flotando. José no era solo un médico, era una amenaza estructural. Mientras esas conversaciones ocurrían en salones cerrados, José seguía corriendo contra el tiempo. Aceptaba cada invitación a hablar en sindicatos, en universidades, en sociedades científicas. Escribía artículos donde explicaba, con detalle, cómo un sistema de salud organizado por el Estado podía reducir drásticamente la mortalidad. Comparaba cifras internacionales, mostraba ejemplos de otros países que habían empezado a caminar en esa dirección, y siempre, remataba con el mismo argumento. No se trata de si podemos o no, se trata de cuántos seguirán muriendo mientras decidimos. Ese discurso empezó a ganar adeptos incluso donde nadie lo esperaba. Entre jóvenes profesionales de clase media, estudiantes de medicina, enfermeras, empleados públicos, se formó en torno a él una especie de círculo de discípulos y colaboradores, gente que veía en su figura la posibilidad de una medicina distinta, comprometida, que no se resignara a ser un parche sobre heridas sociales profundas. Pero cada nuevo aliado traía también un nuevo enemigo. Desde la prensa conservadora los ataques se intensificaron, se filtraron rumores, se exageraron anécdotas, se caricaturizaron sus propuestas como si se tratara de un proyecto para convertir Chile en un hospital estatal. Un editorial llegó a preguntar si era sensato dejar las decisiones económicas del país en manos de un hombre acostumbrado a ver la realidad a través del lente estrecho de un microscopio. Sin embargo, había algo que los ataques no podían borrar: los hechos. En cada brote epidémico, en cada barrio afectado por enfermedades prevenibles, la gente veía que el diagnóstico que José hacía no era ideológico, era real. En más de una ocasión, cuando algún político trataba de desmentir sus denuncias desde el Congreso, se encontraba con la respuesta incómoda de médicos de hospital, de matronas, de vecinos que confirmaban lo que él señalaba. Y llegó el momento en que las presiones se volvieron insostenibles. Un gobierno, urgido por la creciente conflictividad social, por las huelgas, por la mala prensa internacional, decidió jugar una carta audaz, incorporar a figuras con prestigio social y técnico para impulsar reformas parciales que calmaran las aguas sin volcar el barco. En ese contexto, alguien puso su dedo sobre un nombre y lo pronunció en voz alta. ¿Y si llamamos a Santos Salas? La propuesta cayó como piedra en el agua. Las ondas se expandieron de inmediato. En los corrillos políticos las reacciones fueron viscerales. Es un socialista disfrazado de médico, dijeron unos. Es el único que tiene credibilidad entre los sectores populares, contestaron otros. En privado, algunos miembros del gobierno hicieron cálculos fríos. Si lo incorporaban, ganaban tiempo y legitimidad. Si lo dejaban fuera, corrían el riesgo de que su figura creciera desde la oposición hasta un punto incontrolable. Fue así como, una mañana, José recibió una visita inesperada. Un emisario gubernamental, impecablemente vestido, apareció en su modesta consulta. Mientras él terminaba de atender a una madre con un niño febril, el emisario lo observó en silencio, incómodo entre paredes descascaradas y sillas desparejas. Cuando por fin quedaron solos, soltó la frase que venía a decir. Doctor Santos, el país necesita sus conocimientos. El gobierno está considerando ofrecerle un cargo de alta responsabilidad. José lo miró con una mezcla de escepticismo y cansancio. ¿Alta responsabilidad o alta visibilidad sin poder real?, respondió seco. El emisario sonrió evasivo. Le habló de participar desde dentro, de influir en las decisiones, de buscar puntos de encuentro. Pero la mente de José no se dejaba encandilar por fórmulas vagas. Él pensaba en presupuestos, en decretos, en leyes concretas. Pensaba sobre todo en el tiempo. ¿Cuántos años más podían permitirse seguir buscando puntos de encuentro mientras los hospitales seguían siendo antesalas de cementerios? Aún con todas sus dudas, aceptó escuchar. La posibilidad de empujar cambios desde un ministerio era demasiado importante como para descartarla a priori. Sin embargo, sabía que si daba ese paso, entraría de lleno en el terreno de hombres como Ernesto. Ya no se limitaría a criticar desde la calle, tendría que negociar cada centímetro de progreso con gente que llevaba toda la vida entrenándose para no ceder. Mientras tanto, en otra oficina, Ernesto recibía la noticia de que el nombre de José estaba siendo seriamente considerado para un cargo clave. Su reacción fue un breve silencio, seguido de una frase gélida.
Entonces tendremos que asegurarnos de que, si entra, lo haga con las manos atadas. La batalla por el país había encontrado por fin a sus dos protagonistas frente a frente, aunque todavía no se daban la mano ni se miraban a los ojos. Uno venía desde los pasillos abarrotados de los hospitales públicos, el otro desde los tapices gruesos de los estudios jurídicos. Ambos sabían que los próximos años serían decisivos. Para José no era solo una disputa de poder. Cada mes de retraso en aprobar una reforma sanitaria seguiría traduciéndose en estadísticas de muerte que él podía recitar casi de memoria. Para Ernesto, cada concesión excesiva podía ser el inicio de un desmoronamiento del orden social que juraba defender. En esa tensión, en ese choque de visiones, la figura de José Santos Salas se preparaba para dar el salto más arriesgado de su vida, dejar de ser solo el médico que denunciaba el país enfermo, para convertirse en el hombre encargado de intentar curarlo desde el corazón mismo del Estado, sabiendo que contaba con un enemigo astuto, un reloj implacable y un margen de error peligrosamente estrecho. El tiempo, una vez más, corría en su contra, y esta vez el costo de cada minuto perdido sería escrito no en papeles, sino en ataúdes. La mañana en que José Santos Salas fue llamado al Palacio de Gobierno para asumir un cargo que podía cambiar la historia sanitaria de Chile, un niño murió de difteria en un conventillo a pocas cuadras de su consulta. Dos mundos separados por apenas unas calles. De un lado, la alfombra roja y los retratos de presidentes. Del otro, el piso de tierra, húmeda manchado de vómitos y sangre. Mientras un chofer abría la puerta del automóvil oficial frente a él, José todavía tenía en la retina la imagen de la madre arrodillada, junto a la cama, apretando un cuerpecito que se enfriaba demasiado rápido. El mensaje era brutal y nítido. Si aceptaba el cargo, no tendría derecho a perder el tiempo. Cada decreto que no saliera, cada presupuesto que no se aprobara, tendría un rostro, un nombre, una tumba pequeña de madera sin cruz. Cuando cruzó el umbral del palacio, la luz cambió. Adentro todo parecía más lento. Pasos amortiguados, conversaciones en voz baja, relojes de péndulo que sonaban con solemnidad antigua. Un funcionario lo condujo por pasillos interminables, hasta una sala donde lo esperaba el presidente y un grupo de ministros. Sobre la mesa una carpeta con letras grandes. Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social. Doctor Santos, dijo el presidente con tono grave, el país está inquieto. Huelgas, epidemias, mala prensa afuera. Necesitamos orden, pero también señales de cambio. Usted tiene prestigio. La gente confía en su palabra. La palabra prestigio le repiqueteó en la cabeza como una amenaza. El prestigio, pensó, es una forma elegante de decir, si las cosas salen mal, caerá desde más alto. Abrieron la carpeta. Había gráficos, cifras, informes escritos por burócratas que nunca habían pisado un hospital público. El presidente resumió la oferta en una frase desnuda. Queremos que lidere una gran campaña nacional de saneamiento y salud pública. Tiene facultades para reorganizar servicios, proponer leyes, diseñar programas. José levantó la vista. ¿Y el presupuesto? ¿Y los plazos? Fue entonces cuando uno de los ministros, con sonrisa diplomática, dio el dato que convertiría esa misión en una carrera contra el tiempo. Las elecciones están a poco más de un año. Necesitamos resultados visibles antes de 6 meses, algo que la gente pueda ver, sentir. El resto se discutirá después. 6 meses, 180 días, 180 noches. José hizo un cálculo mental. ¿Cuánto tardaba en montar una campaña de vacunación? ¿Cuánto en mejorar un hospital? ¿Cuánto en aprobar siquiera un reglamento? La conclusión le heló la espalda. Estaban pidiéndole que comprimiere años de trabajo en un calendario político mezquino, pero ¿qué derecho tenía a negarse? Firmó. Los primeros días en el ministerio fueron un choque casi físico. Pasó de recorrer pasillos saturados de enfermos a navegar pasillos saturados de papeles. Descubrió que la enfermedad del Estado tenía un nombre preciso: burocracia. Para conseguir una autorización para comprar vacunas debía pasar por 3 oficinas distintas y escuchar la misma frase vestida con palabras distintas. Tenemos que revisar el procedimiento. En una reunión con directores de departamento, José desplegó sobre la mesa un mapa del país con alfileres de colores clavados en las zonas más afectadas por enfermedades infecciosas. Aquí, dijo señalando un barrio obrero, la mortalidad infantil duplica el promedio nacional. Aquí los brotes de tifus son casi estacionales. Aquí la tuberculosis es una sentencia silenciosa. Uno de los directores carraspeó incómodo.
Ministro, entenderá que las prioridades también deben considerar la viabilidad política. José lo miró fijamente. La viabilidad política, respondió, se mide en votos. La viabilidad sanitaria, en cadáveres. Yo estoy aquí por lo segundo. Pero fuera de esa sala había alguien que no estaba dispuesto a dejarle el campo libre. Desde el Congreso, el diputado Ernesto Valdés seguía cada uno de sus movimientos. Las comisiones empezaron a llenarse de susurros. Santos quiere crear un estado médico. Va a inflar el gasto público. Esto va directo contra los intereses de las empresas de vivienda y de las compañías de agua. En una sesión particularmente tensa cuando se discutía el presupuesto sanitario extraordinario solicitado por el ministerio, Ernesto pidió la palabra, se acomodó la corbata y mirando hacia la prensa en la galería, lanzó el dardo. Nadie duda de la buena voluntad del doctor Santos, pero Chile no puede ser gobernado con el cronómetro del pánico ni con la calculadora de los cementerios. Las reformas deben ser graduales, responsables, compatibles con la realidad económica. El ataque era elegante, casi amable, pero envenenado. Acusaba a José de manipular el miedo y de querer imponer un ritmo imposible. Al día siguiente, los diarios reprodujeron la frase en titulares, algunos con caricaturas donde José aparecía cronómetro en mano, persiguiendo al país entero. Esa misma noche, en su despacho, José desplegó sobre el escritorio un nuevo plan. Si el Congreso le cerraba puertas por el lado del presupuesto completo, intentaría entrar por otra parte. Campañas focalizadas, rápidas, con alto impacto simbólico y real. Sabía que el tiempo político jugaba en su contra, pero el tiempo biológico jugaba en contra de todos. Si no me dan el dinero para levantar hospitales en cada región, dijo a su equipo más cercano, haremos algo que no puedan negar sin quedar en ridículo. Brigadas de vacunación, campañas de leche pasteurizada para niños, inspecciones obligatorias en fábricas y conventillos, que la prensa tenga que mostrar resultados, que la gente los vea. Alguien le advirtió. Ernesto va a decir que está usando el ministerio como plataforma para una campaña personal. José apretó los labios. Que diga lo que quiera. Si con eso logramos que un niño más sobreviva este invierno, estará haciendo propaganda a mi favor sin quererlo. La primera gran prueba fue una campaña masiva contra la viruela y la difteria en los barrios obreros de Santiago y Valparaíso. El ministerio tuvo que improvisar. Carretas convertidas en unidades móviles, enfermeras voluntarias, estudiantes de medicina trabajando como brigadistas. Por las calles estrechas de los conventillos se escuchaba por primera vez la voz de un pregonero especial. ¡Vacunas gratuitas! Campaña del Ministerio de Higiene. Las jeringas brillaban al sol como pequeñas lanzas contra un enemigo invisible. Las madres miraban con una mezcla de desconfianza y esperanza. Los niños lloraban antes de sentir el pinchazo, como si intuyeran que algo enorme se estaba decidiendo en ese gesto mínimo. José, lejos de limitarse a dirigir desde el escritorio, se hizo presente en los lugares más difíciles, se arremangaba la camisa y ayudaba a sostener a los niños. La prensa, obligada por la magnitud del movimiento, empezó a hablar de la cruzada de la vacuna. Las fotos mostraban filas de gente humilde frente a escuelas y parroquias, y en pequeños recuadros el rostro serio del ministro. El éxito relativo de la campaña encendió alarmas en el otro bando. En una cena privada de notables, Ernesto levantó una copa con sonrisa controlada. Nuestro amigo el doctor, dijo, ha descubierto que las agujas dan votos. No tardará en presentar un programa más ambicioso, y entonces será demasiado tarde para frenarlo. Alguien preguntó con curiosidad genuina. Pero, Ernesto, si consigue reducir la mortalidad infantil, ¿no será eso bueno para todos? La respuesta fue un susurro helado. Bueno para el país, quizá. Para el equilibrio político, no necesariamente. Mientras los números iniciales de la campaña llegaban al ministerio, menos casos graves, menos defunciones que el año anterior, otro frente de batalla se abría. La vivienda. José sabía que ninguna vacuna bastaría si las familias seguían viviendo en chozas sin ventilación, sin agua potable, sin luz. Presentó un proyecto para establecer normas mínimas de habitabilidad en los conventillos y exigir a los dueños que hicieran mejoras bajo amenaza de clausura. Los propietarios reaccionaron como si se tratara de un ataque personal. Cartas airadas en los diarios, lobby en los pasillos del Congreso, reuniones discretas con diputados influyentes. Al centro de esa telaraña una vez más estaba Ernesto. No podemos permitir, decía en una de esas reuniones,
que bajo el pretexto de la higiene se destruya la confianza inversionista en el sector vivienda. Hoy son normas mínimas, mañana será la expropiación. La palabra expropiación cayó como un trueno en oídos sensibles. En paralelo se fraguaba un giro inesperado. Sectores populares y organizaciones obreras comenzaron a ver en José no solo a un ministro, sino a un posible futuro candidato presidencial que encarnara sus esperanzas. Los rumores corrieron rápido. Santos Salas para la presidencia. Panfletos anónimos, pintadas en paredes cercanas a hospitales, comentarios en las filas de consulta. José, que ya dormía poco, empezó a dormir aún menos. En su escritorio se acumulaban 2 montañas de papeles. De un lado informes técnicos, del otro propuestas políticas, invitaciones a actos, llamados a asumir una figura que él no terminaba de aceptar. Sabía que lanzarse a una batalla presidencial significaría perder horas preciosas de gestión concreta, pero también intuía que, sin poder mayor, sus reformas quedarían siempre a medio camino, sujetas al vaivén de mayorías frágiles. El conflicto se volvió interno y feroz. Una noche, solo en su despacho, con las luces del palacio casi todas apagadas, se quedó mirando por la ventana la ciudad oscura. Pensó en la primera vez que vio a un niño morir por una diarrea prevenible. Pensó en las madres que le habían tomado la mano suplicando por algo que él no podía darle: alcantarillado, agua limpia, un estado presente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para cambiar eso? ¿Hasta arriesgarlo todo en una candidatura que tal vez fracasara? El teléfono sonó. Era un dirigente obrero. Doctor, no podemos esperar eternamente a que los mismos de siempre hagan algo por nosotros. Usted sabe lo que hay que hacer. Si no es ahora, ¿cuándo? José miró el reloj. La aguja del segundero seguía su marcha fría e indiferente. Cada segundo era una decisión pendiente. Cuando finalmente aceptó, a regañadientes, ponerse al frente de una candidatura impulsada por sectores democráticos y socialistas, el tablero político se sacudió. La prensa lo presentó como el médico del pueblo contra los abogados del orden. Y, como era previsible, Ernesto emergió como la figura más firme de la otra vereda, tejiendo alianzas con conservadores y moderados, ofreciendo estabilidad frente al experimento social que encarnaba Santos. Los debates públicos entre ambos se convirtieron en verdaderos duelos ideológicos. En uno de ellos, ante un teatro repleto y micrófonos que llevaban sus palabras a todo el país, Ernesto dijo: ¿qué garantiza que un buen médico sea un buen gobernante? Curar un cuerpo no es lo mismo que dirigir una nación. José respiró hondo antes de responder. Tiene razón, diputado. No es lo mismo. Curar un cuerpo requiere actuar rápido, con información clara, sin esconder la gravedad del diagnóstico. Gobernar una nación, tal como se ha hecho hasta ahora, ha sido más bien lo contrario: demorar, disfrazar, maquillar cifras. Yo no ofrezco perfección. Ofrezco algo más sencillo: tratar al país como se trata a un enfermo al borde, con honestidad y urgencia. La ovación fue atronadora, pero los aplausos no se traducen automáticamente en votos. La campaña fue una maratón exhaustiva. José recorría ciudades y pueblos mostrando no solo promesas, sino resultados concretos: gráficos de reducción de mortalidad, fotografías de nuevas salas en hospitales, testimonios de madres y obreros. Ponía plazos claros. En 5 años, decía, podemos reducir a la mitad la mortalidad infantil, pero si seguimos discutiendo sin actuar, en esos mismos 5 años habremos llenado más cementerios que escuelas. El recurso del tiempo, del reloj como enemigo, se volvió su sello. Ernesto lo ridiculizaba en sus discursos. Nuestro adversario cree que todo puede resolverse con relojes y campañas. Yo les digo: los países no se construyen en 6 meses ni en 5 años. Se construyen con instituciones sólidas, no con impulsos. Y, sin embargo, en privado revisaba encuestas, preocupado por la atracción que el médico peligroso estaba logrando entre jóvenes, mujeres y trabajadores. Llegado el día de la elección, el país amaneció tenso. Los periódicos hablaban de la encrucijada entre la vía sanitaria y la vía del orden. En las mesas de votación se mezclaban obreros con traje prestado y señores de sombrero fino. Nadie sabía con certeza qué iba a ocurrir. José votó temprano y se encerró después en una sala modesta, rodeado de mapas, radios y rostros agotados. A medida que llegaban los primeros resultados, un murmullo de esperanza recorrió el cuarto. En barrios obreros y zonas populares, su apoyo era abrumador, pero en sectores acomodados y provincias conservadoras, la balanza se inclinaba del otro lado.
Las horas pasaron como cuchilladas. Al caer la noche, la tendencia era clara. No ganaría. Había logrado una votación significativa, histórica para un candidato surgido desde la medicina y apoyado por sectores populares, pero no llegaría al sillón presidencial. Cuando se confirmó el resultado, alguien apagó la radio. Hubo un silencio pesado. Todos miraron a José esperando una reacción. Él se levantó despacio, respiró profundo y dijo algo que sorprendentemente no sonó a derrota. No hemos perdido. Les demostramos que el país quiere escuchar hablar de salud, de higiene, de vivienda. Pusimos el cuerpo enfermo de Chile sobre la mesa. Ahora no podrán guardarlo de nuevo en un cajón. Alguien murmuró con amargura. Pero el poder lo tendrán ellos. José asentó. Sí, por ahora. El giro inesperado vino poco después. El nuevo gobierno, presionado por la magnitud de su apoyo y por la legitimidad que había ganado en las calles, no pudo simplemente arrinconarlo. Necesitaba su prestigio para calmar tensiones. Contra todo pronóstico, lo invitaron de nuevo a ocupar posiciones clave en el área de salud, ahora con menos margen, más condiciones, pero también con una nueva arma, el reconocimiento público. Ernesto, que había apostado a verlo desaparecer del escenario tras la derrota electoral, comprendió con amargura que el médico agitador se había convertido en algo más peligroso, un referente moral. Podía no tener la banda presidencial, pero su voz tenía un peso que ningún decreto podía borrar. De vuelta en el trabajo concreto, José no perdió tiempo en lamentos. Se concentró en consolidar lo que ya había iniciado, fortalecer servicios de higiene, profesionalizar la asistencia social, impulsar la formación de personal sanitario preparado para trabajar en terreno. Empezó a soñar, incluso, con algo que entonces parecía casi utópico, un sistema nacional de salud más integrado, donde la atención no dependiera de la fortuna ni del barrio. Cada reunión con ministros reacios, cada negociación con parlamentarios, cada visita a un hospital era una batalla pequeña dentro de una guerra larga. A veces obtenía victorias invisibles, una partida presupuestaria aumentada, una norma técnica mejorada, que jamás salían en los diarios, pero que cambiaban la práctica cotidiana de miles de médicos y enfermeras. Otras veces chocaba de frente contra muros de intereses económicos y miedos ideológicos. Con los años, el duelo con Ernesto se volvió menos estridente pero más profundo. Ya no eran solo discursos cruzados en el Congreso o titulares contrapuestos en la prensa, era una disputa por el sentido de país. La idea de una nación que asumiera la salud como un derecho versus una nación que la viera como un asunto privado complementado a lo sumo por caridad. El tiempo seguía corriendo. José envejecía. Las arrugas se le marcaban en la frente, las canas se le multiplicaban, pero había algo que no cambiaba. Cada vez que entraba a un hospital y veía una nueva sala de maternidad limpia, una unidad de vacunación ordenada, una estadística de mortalidad bajando, sentía que, aunque la historia no le hubiera dado la victoria total, al menos le había permitido ganar batallas decisivas en el lugar que más le importaba, el cuerpo vivo, vulnerable y obstinado de Chile. Lo que aún no sospechaba era que, después de tantos cargos, derrotas y avances parciales, su verdadera victoria no se mediría en decretos, ni en elecciones, sino en algo mucho más silencioso y duradero. El modo en que generaciones futuras entenderían la relación entre medicina y justicia social. Ese legado que empezaba a tomar forma mientras él todavía corría de reunión en reunión, sería el hilo que conectaría su nombre con hospitales, políticas públicas y reformas que él no alcanzaría a ver completas, pero que llevarían en su ADN la marca del médico que quiso pelear contra la enfermedad y contra el tiempo. El día en que el médico le dijo que su corazón estaba fallando, en la radio sonaban noticias celebrando el descenso histórico de la mortalidad infantil en Chile, mientras el locutor anunciaba cifras frías, menos niños muertos, más años de vida. José Santos Salas escuchaba otra cifra, brutalmente íntima. Si sigue al ritmo que lleva, dijo el cardiólogo mirando el electrocardiograma, tal vez tenga 5 años buenos, tal vez menos, 5 años. Después de décadas corriendo contra el tiempo para salvar a otros, por primera vez el reloj se giraba, implacable, hacia él. La cuenta regresiva ya no era para el país, era para su propio cuerpo. Salió del consultorio con el sobre de exámenes bajo el brazo, caminando más lento que de costumbre. Las calles de Santiago habían cambiado desde sus primeras campañas de vacunación.
Más luz eléctrica, menos barro, más niños jugando, sin mocos pegados al labio, sin tos cavernosa. Pero ahora cada risa infantil le sonaba como un recordatorio. Te estás quedando sin tiempo para terminar lo que empezaste. No dijo nada a la familia esa noche. En la mesa escuchó las conversaciones habituales. Respondió con frases mecánicas y se excusó temprano. En su escritorio, solo, extendió los papeles médicos junto a otros papeles muy distintos. Borradores de proyectos de ley, informes, de hospitales, estadísticas de salud pública. Los miró como quien mira un tablero de ajedrez en la jugada decisiva. 5 años, murmuró. Hay que elegir bien las batallas. Esa elección llegó más pronto de lo esperado. Poco después le ofrecieron un cargo menos vistoso pero decisivo: organizar, desde la universidad y los servicios de salud, la formación de especialistas en higiene y salubridad, una especie de ejército técnico capaz de sostener en el tiempo lo que las campañas de 1997 emergencia solo habían iniciado. No será un ministerio, doctor, le dijeron. No habrá titulares en la prensa. Pero si no formamos gente, todo esto se derrumba en una generación. José entendió al instante. La política le había mostrado ya sus límites: gobiernos que cambiaban, presupuestos que subían y bajaban, alianzas que se armaban y desarmaban. Pero un médico bien formado, con vocación social, podía actuar durante décadas en silencio. Aceptó, y convirtió su oficina universitaria en un pequeño cuartel general de futuro. Pizarras llenas de esquemas de redes sanitarias, listas de becas para jóvenes pobres con talento, cartas a regiones pidiendo que enviaran a sus mejores médicos a especializarse. Sabía que cada año de trabajo serio en esa tarea podía equivaler a 10 años de discursos en las aulas frente a filas de estudiantes que lo miraban con una mezcla de respeto y miedo. José se transformó. Ya no era solo el ministro en fotografías amarillentas. Era el viejo profesor de voz firme que comenzaba la clase con preguntas incómodas. ¿Para qué quieren ser médicos? ¿Para colgar un diploma en el consultorio del barrio alto? ¿O para entrar a los patios de tierra donde huelen a cloro y pobreza? Algunos incomodados desviaban la mirada. Otros en silencio sentían que se les abría un abismo bajo los pies. Les contaba casos concretos, sin suavizar nada. El niño de difteria en el conventillo, la mujer que perdió 3 hijos por diarrea antes de que llegara el agua potable, el obrero tuberculoso que prefería no internarse por miedo a perder el trabajo, y de pronto cambiaba el tono. No se equivoquen. No vengo a deprimirlos. Vengo a decirles que esto se puede cambiar. Se está cambiando. Ustedes van a ver cosas que yo apenas soñé, pero solo si no olvidan que cada cifra que lean tiene nombre y apellido. En el fondo del aula algún alumno tomaba apuntes con la mano temblorosa. Años después repetiría casi palabra por palabra esas lecciones en otra ciudad, en otro hospital, a otros jóvenes que jamás conocieron, a Santos Salas, pero que serían sin saberlo sus nietos profesionales. Mientras él se reconstruía como maestro, su viejo antagonista, Ernesto Valdés, seguía escalando la pirámide política, se convirtió en senador, presidió comisiones, escribió columnas defendiendo la responsabilidad fiscal y advirtiendo contra el avance del estatismo sanitario. Aunque el foco mediático ya no los enfrentaba tan a menudo, el duelo entre ambos no se había apagado. Simplemente se había desplazado a un terreno más sutil. Cada vez que un proyecto de modernización de hospitales o de ampliación de la seguridad social aparecía en el Congreso, la sombra de Ernesto se hacía presente. El país no puede seguir abriendo el grifo del gasto, repetía. Las buenas intenciones no pagan las cuentas. José, desde sus oficinas universitarias o de asesor, leía los diarios y sentía, mezclados, irritación y cansancio. A veces se preguntaba si no estaba atrapado en un bucle interminable: proponer, demostrar, obtener resultados y volver a enfrentar los mismos miedos, las mismas frases de siempre, vestidas con palabras nuevas. Pero entonces recibía una carta de un hospital de provincia. Doctor Santos, gracias a las normas que usted impulsó hace años, logramos reducir los casos de fiebre tifoidea a menos de la mitad. Antes teníamos salas llenas. Ahora podemos usar camas para otras patologías. Y el cansancio se le transformaba en un combustible raro, hecho de terquedad y gratitud ajena. El verdadero giro vino cuando la historia, con su ironía implacable, puso a Ernesto del otro lado de la mesa. Una tarde gris, José visitaba un hospital público recién remodelado. En un pasillo de paredes recién pintadas lo interceptó un joven médico de bata blanca.
sudor en la frente, voz urgente. Doctor Santos, ¿puede acompañarme un momento? Tenemos a un paciente ilustre que pregunta por usted. José lo siguió intrigado. Entraron a una sala pequeña, de luz controlada. En la cama, con el pecho vendado y el rostro pálido, estaba Ernesto Valdés. Sin corbata, sin discursos, sin escudo de armas, solo un cuerpo frágil conectado a una sonda. Vaya ironía, ¿no? Alcanzó a decir Ernesto con una sonrisa apenas dibujada. Terminar en un hospital público atendido por médicos formados en sus escuelas. José se quedó inmóvil un instante. Recordó debates encendidos, editoriales hirientes, presupuestos recortados. Y sin embargo, lo que tenía delante no era un enemigo, sino un paciente. Aquí, respondió al fin, todos somos iguales. La bacteria no entiende de partidos políticos. Se acercó, tomó el estetoscopio y escuchó el corazón de quien había sido su rival más tenaz. Los latidos eran irregulares, como si también ellos arrastraran décadas de sobreesfuerzo. En los días siguientes, mientras Ernesto permanecía internado, José pasó varias veces por la sala. A veces hablaban de medicina, otras de política, y alguna que otra vez del precio que ambos habían pagado por sus convicciones. Usted no ganó las elecciones, admitió Ernesto una tarde mirando el techo, pero ganó algo que yo nunca tuve, la certeza de haber cambiado de verdad la vida de la gente. A mí, si me recuerdan, será por un par de leyes bien escritas y algunos discursos. A usted lo van a recordar madres y niños que ni siquiera sabrán su nombre. José frunció el ceño. No estaba acostumbrado a elogios de ese lado de la trinchera. No exageremos, respondió incómodo. También usted evitó locuras. El país pudo haberse ido al despeñadero más de una vez. Hubo un silencio. Afuera un carrito chirrió en el pasillo. Tal vez el error, susurró Ernesto, fue creer que usted y yo estábamos en bandos distintos. José lo miró, sorprendido por la fragilidad de esa voz que antes había sido tan firme en la tribuna. Pensó en las décadas que habían pasado midiéndose, bloqueándose, empujándose mutuamente a perfeccionar sus argumentos, y por primera vez consideró una idea que nunca antes se había permitido. Tal vez aquel adversario había sido, sin saberlo, uno de 1997 sus mejores aliados, obligándolo siempre a afinar sus propuestas, a demostrar con hechos aquello que otros solo prometían. La salud de Ernesto no mejoró del todo, pero alcanzó a salir del hospital. La prensa apenas se enteró del episodio. No hubo fotos, no hubo discursos de reconciliación pública. Lo que sí quedó fue un lazo silencioso entre dos viejos que empezaban a ver el mismo horizonte, el final de sus propias carreras, el límite biológico al que no se le puede presentar ningún proyecto de ley. Para José, la advertencia del cardiólogo se volvía cada día más concreta. Subir escaleras le costaba, las guardias largas lo dejaban exhausto, y los dolores en el pecho aparecían de forma traicionera, pero la agenda seguía llena. Comisiones de estudio, consejos asesores, conferencias en provincias. Cada invitación llevaba implícita una pregunta cruel. ¿Vale la pena gastar un día más de sus 5 años en esto? Él respondía casi siempre que sí. Una noche, de regreso de una charla en una ciudad del sur, sintió un dolor agudo que le atravesó el hombro y le subió al cuello. El automóvil en que viajaba se detuvo en la ruta. Mientras el chofer buscaba ayuda, José miró por la ventana la oscuridad punteada de luces lejanas. Pensó, increíblemente sereno, que tal vez hasta ahí llegaba todo. Pero el dolor cedió. Lo llevaron a un pequeño hospital de provincia, donde médicos jóvenes, nerviosos, manos frías pero decididas, lo atendieron siguiendo protocolos que él mismo había ayudado a redactar años atrás. «Lo vamos a cuidar, doctor», le dijo una enfermera ajustando la vía. «Gracias a usted tenemos este equipo, ¿sabía? Antes nos arreglábamos con casi nada». José cerró los ojos. Sintió por un instante que el tiempo le concedía una pequeña prórroga. Un día más, una conferencia más, una clase más. A partir de entonces empezó a hablar de otra cosa en sus discursos, del legado, no en tono solemne sino casi práctico. Les decía a sus alumnos y colegas: «Ningún médico vive lo suficiente para ver completada la obra que sueña. Lo único que podemos hacer es dejar el terreno mejor preparado para los que vienen después. Si un día entran a un hospital y ya no encuentran niños muriendo por diarrea, no vayan a pensar que fue obra de un decreto. Fue obra de miles de manos que nunca saldrán en los libros de historia». Les mostraba estadísticas comparativas, curvas de mortalidad infantil que caían, gráficos de enfermedades infecciosas que se desplomaban en pocos años, pero junto a las cifras,
Intercalaba historias personales de pacientes que había seguido durante décadas. Este gráfico, decía señalando una línea descendente, lleva el nombre de Marta, de Juan, de Rosa. No se olviden de eso cuando vean números. El país, mientras tanto, seguía cambiando. Nuevos actores políticos aparecían, nuevas ideologías se proclamaban como la solución definitiva a todos los males. Algunos jóvenes impacientes miraban a José como a una figura respetable pero lejana, casi un prócer en vida, envuelto en una especie de bruma de veneración que a él le incomodaba. Un día, después de una conferencia sobre higiene social, un estudiante se le acercó con cierto tono desafiante. «Doctor, con todo respeto, ¿no cree que su generación fue demasiado moderada? Pudieron haber hecho una revolución sanitaria completa y se quedaron a medio camino». José lo miró con una mezcla de nostalgia y simpatía. «Joven», respondió, «cuando uno tiene 20 años cree que la historia es una puerta que se derriba de una patada. Con los años descubre que es más bien una muralla que se erosiona a golpes de gota. Créame, preferiría haber hecho más. Pero cada paso que dimos fue peleado palmo a palmo. Si ustedes pueden avanzar más rápido, me alegraré. Solo no desprecien el camino ya andado». El estudiante bajó la vista, confundido. Años más tarde recordaría esa respuesta cuando le tocara negociar, desde su despacho de autoridad sanitaria, presupuestos con políticos, que usaban los mismos argumentos que había escuchado Ernesto en su juventud. Cuando la muerte de José Santos Salas llegó, en 1958, no vino como un rayo inesperado, sino como esa visita anunciada que uno siempre espera para más adelante. Un malestar que no cedía, una internación prudente, exámenes que confirmaban lo que su cuerpo venía susurrándole hacía años. En los pasillos del hospital donde pasó sus últimos días, se cruzaban médicos jóvenes con veteranos que lo habían tratado de profesor toda la vida. Algunos se resistían a entrar a su pieza. No sabían qué decirle al hombre por el que habían elegido la medicina social. Otros entraban y le hablaban de proyectos en marcha, como si aún pudieran pedirle consejos. «No pierdan tiempo en discursos», les decía él con una sonrisa cansada. «Si quieren honrarme, vacunen a un niño más, cierren un conventillo más, aprueben un reglamento mejor. Eso dura más que cualquier corona de flores». Al entierro acudieron autoridades, estudiantes, obreros, madres con niños de la mano. No era una multitud desbordante, pero sí una mezcla rara de mundos que pocas veces se encontraban en el mismo cementerio. Algunos políticos pronunciaron discursos solemnes. Los diarios del día siguiente hablaron del pionero de la higiene social y del médico de los pobres. Entre los labios apretados que lo despedían, había unos que llamaron la atención de quienes lo conocían bien, los de Ernesto Valdés. Más envejecido, apoyado en un bastón, se mantuvo algo alejado del féretro, casi escondido tras un ciprés. No pidió la palabra. Pero cuando el servicio terminó y la gente empezó a dispersarse, se acercó a la familia de José. «No fui su amigo», admitió con la voz quebrada, «pero fui su adversario más constante, y desde ese lugar puedo decir algo que tal vez otros no digan. Este país es menos injusto gracias a que él nunca se cansó de discutir con tipos como yo». Nadie supo muy bien qué responder. La escena duró apenas unos segundos, pero uno de los estudiantes presentes la recordaría años después como el gesto más claro de reconocimiento que un rival podía ofrecer. Lo que siguió ya no perteneció a José, sino a su sombra luminosa. En los años posteriores, cuando Chile avanzó hacia la creación de sistemas de salud más integrados, cuando se debatió con fuerza la idea de que la atención sanitaria debía ser un derecho y no un privilegio, su nombre aparecía en informes, en discursos, en bibliografías de escuelas de medicina. Un hospital regional llevó su nombre. Una sala de clases de la universidad donde había enseñado fue rebautizada en su honor, pero su verdadera presencia estaba en otra parte, en protocolos que nadie recordaba quién había redactado, en campañas de vacunación que ya parecían parte del paisaje, en el gesto automático de una enfermera que lavaba sus manos con cuidado antes de tocar a un recién nacido. Cada vez que una estadística oficial mostraba que la mortalidad infantil seguía bajando, que las epidemias ya no arrasaban barrios enteros, alguien, en alguna oficina, tal vez se preguntaba vagamente quién había iniciado ese camino. La mayoría no llegaría a pronunciar su nombre, y, sin embargo, el eco de su batalla contra el tiempo seguiría vibrando en cada niño que sobrevivía a una enfermedad que, en su juventud, era una sentencia segura. Así, mientras las fotografías se iban amarilleando en archivos y bibliotecas,
La biografía de José Santos Salas continuaba escrita en otro soporte, el cuerpo colectivo de un país que respiraba un poco mejor gracias a su obstinación. El reloj que tanto lo había obsesionado siguió su marcha, indolente, hacia otras urgencias, otras generaciones, otros duelos políticos. Pero en esa maquinaria silenciosa del tiempo había una pequeña victoria irrebatible. En los mismos conventillos donde él vio morir niños por enfermedades prevenibles, décadas más tarde otros médicos entrarían, con vacunas en la mano y agua potable corriendo por cañerías, sin imaginar que caminaban sobre la huella de un hombre que, aun sabiendo que sus propios años estaban contados, decidió gastar hasta el último latido intentando ganarle, aunque fuera por unos minutos, a la muerte.